Mi hermano robó los ahorros para la cirugía de mi hija. Las cámaras grabaron todo. Le envié el vídeo y, al llamarlo, se rió, diciendo, se recuperará. Horas después, lo vi en Hawái, disfrutando con mi dinero. Guardé todas las pruebas para la policía. Ahora, solo espero su aterrizaje. Mi nombre es Sarah Hayes. Tenía 32 años y aprendí que la traición familiar no siempre llega con gritos, amenazas o portazos. A veces llega a través de una cerradura rota, un cajón vacío y una notificación de seguridad en tu teléfono mientras tu pequeña está dormida en la habitación de al lado, confiando en ti para arreglarlo todo. El dinero se había ido. No extraviado, no prestado, se había ido. Cada dólar que había ahorrado para la cirugía de mi hija había desaparecido de la pequeña caja ignífuga escondida detrás del armario de la ropa blanca. Al principio no grité. Me quedé allí, mirando el espacio vacío, porque mi cerebro se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. Luego abrí la aplicación de la cámara. Las imágenes se cargaron lentamente, como si el universo quisiera torturarme fotograma a fotograma. Allí estaba él, moviéndose por mi casa como si fuera suya. Mi propio hermano. No dudó. No parecía culpable. Caminó directamente al escondite, tomó la caja, miró dentro y sonrió. Le envié el vídeo y lo llamé. Se rió. Se recuperará. No seas dramática. Luego colgó. Horas después, publicó fotos desde Hawái con el pie de foto, viviendo mi mejor vida con el dinero de la cirugía de mi hija. El nombre de mi hija es Lily. Tenía 6 años, lo suficientemente pequeña como para dormir con un conejo de peluche bajo la barbilla, pero lo suficientemente mayor como para entender que los médicos intentaban mejorarla. Nunca le dije cuántos turnos extra trabajé, cuántas comidas me salté o cuánto tiempo usé los mismos zapatos gastados porque cada dólar importaba. La cirugía no era opcional. El especialista dijo que cuanto antes la hiciéramos, mejor sería su recuperación. El depósito tenía que pagarse antes de que el hospital fijara la fecha. $3,000. Para algunas personas, eso podría parecer poco. Para mí, fueron 2 años de turnos de cierre, clientes groseros, pies doloridos y sonreír cuando me sentía vacía. Y David lo sabía. Ese era el nombre de mi hermano, David. Sabía de dónde venía el dinero, para qué era y cómo Lily lloraba después de las citas, preguntando si había hecho algo mal para estar enferma. Así que, lo que hizo no fue solo un robo. Fue una elección. Esa noche, lo primero extraño que noté fue la puerta principal. No estaba abierta, pero tampoco estaba cerrada con el pestillo, como si alguien la hubiera cerrado demasiado rápido. Le dije a Lily que se quedara en el coche y siguiera viendo dibujos animados. Dentro, nada estaba destruido. Ni cajones en el suelo, ni cristales rotos. Eso lo empeoraba. Quienquiera que entró sabía exactamente lo que quería. Revisé el dormitorio, la cocina, luego el armario de la ropa blanca. Las toallas estaban desiguales. Las aparté. La caja ignífuga había desaparecido. Durante unos segundos, miré el estante vacío, buscando excusas antes de siquiera saber qué era él. Quizás lo moví. Quizás lo olvidé. Pero en el fondo, lo sabía. Metí a Lily en casa, preparé la cena y actué con normalidad. Me preguntó si podíamos ver una película antes de acostarnos. Dije que sí, corté su sándwich en triángulos y sonreí mientras mis ojos se desviaban hacia el pasillo. Después de que se durmió, abrí la aplicación de la cámara. Había instalado esas cámaras después de que robaran el apartamento de un vecino. David solía burlarse de mí por eso esa noche. Esas cámaras se convirtieron en la razón por la que no pudo mentir. Las imágenes lo mostraron llegando a las 2:17 de la tarde. Llevaba una gorra, pero conocía su forma de andar. Usó una llave, no una palanca. Una llave. Se la había dado hace años para emergencias, cuando creía que la sangre significaba lealtad. Entró, desapareció por el pasillo y regresó menos de 3 minutos después con la caja bajo la chaqueta. Antes de irse, miró directamente a la cámara y sonrió como si me estuviera desafiando a hacer algo. Guardé el clip en mi teléfono,
correo electrónico y carpeta en la nube. Luego revisé mis registros bancarios, retiros, presupuesto del hospital y cartas de citas. Creé una carpeta llamada Dinero Cirugía de Lily porque necesitaba la verdad organizada antes de que David la convirtiera en una discusión familiar. Entonces lo llamé. La primera vez, ignoró. La segunda vez, al buzón de voz. La tercera vez, contestó con música de fondo y dijo, ¿qué? Dije, tengo el vídeo. Hizo una pausa, luego se rió. ¿Vídeo de qué? Dije, tú entrando en mi casa y llevándote a Claro la garganta el dinero de la cirugía de Lily. Suspiró. Sara, cálmate. Se recuperará. No seas dramática. Me quedé en el pasillo oscuro, sujetando el teléfono tan fuerte que me dolían los dedos. Le robaste a una niña, dije. Tomé lo que se me debía, espetó. Siempre actúas como si fueras la única que lucha. Luego colgó. Esa frase me mostró que ya se había convertido en la víctima y los ahorros médicos de mi hija en su compensación. Alrededor de la medianoche, Olivia vino con su portátil y cargador. Le mostré las imágenes. Las vio una vez, luego reprodujo la parte donde David sonreía a la cámara. Él lo sabía, dijo en voz baja. A las 6:03 de la mañana siguiente, Olivia vio la captura de pantalla primero. David estaba en Hawái, con gafas de sol, el océano detrás de él, sonriendo bajo el título, Viviendo mi mejor vida. Lily todavía dormía, con una mano en la pulsera del hospital que guardaba porque la hacía sentir valiente. Miré esa foto, luego a mi hija, y algo dentro de mí se quedó inmóvil. Le dije a Olivia, imprime todo. A las 8 de esa mañana, la mesa de mi cocina parecía un centro de mando. Olivia tenía un portátil abierto. Yo tenía otro. Y entre nosotras había papeles del hospital, extractos bancarios, capturas de pantalla, imágenes de la cámara y una línea de tiempo escrita a mano. Escribí todo. La fecha en que le di a David la llave de repuesto, la última vez que me visitó, la conversación donde le dije que el depósito estaba completo y las palabras exactas que usó por teléfono. Olivia me recordó que no resumiera. Los detalles importan, dijo. La gente como él sobrevive haciendo que todo sea borroso. Tenía razón. David siempre había sido bueno cambiando el nombre a las cosas mal hechas. Si pedía dinero prestado y nunca lo devolvía, lo llamaba ayuda entre la familia. Si insultaba a alguien, lo llamaba ser honesto. No publiqué en línea ni llamé a parientes. Eso era lo que David esperaba. Quería el caos porque el caos le ayudaría a esconderse. Si perdía el control, él podría decir, mira, Sara es inestable. Así que me volví precisa. Cada captura de pantalla tenía una marca de tiempo. Cada vídeo tenía una copia de seguridad. Cada registro bancario coincidía con una fecha. Olivia descargó las publicaciones de Hawái antes de que pudiera borrarlas. En una foto, sostenía un cóctel. En otra, estaba junto a un descapotable de alquiler. Bajo una publicación, alguien comentó, hermano, ¿de dónde sacaste el dinero? David respondió, a veces la vida te recompensa. Olivia lo leyó en voz alta, luego se detuvo. Dije, no, guárdalo. Imprime eso también. Antes de ir a la comisaría, revisé a Lily. Estaba coloreando una casa con un sol gigante. ¿Vas a trabajar, mami?, preguntó. Le aparté el pelo de la cara. Primero tengo que encargarme de algo importante. Levantó la vista. Doctor importante. Tragué saliva. Sí, cariño. Doctor importante. Ella asintió. Está bien, me portaré bien. Eso casi me destrozó, como si su bondad tuviera algo que ver con el dolor que los adultos habían traído a su vida. Olivia condujo hasta la comisaría. El primer oficial escuchó, pero pude ver la suposición formándose. Disputa familiar, malentendido, asunto civil. ¿Tenía permiso para entrar?, preguntó. Dije que tenía una vieja llave de emergencia. No tenía permiso para usarla. ¿Y el dinero era en efectivo? Sí, pero tengo registros bancarios y documentos del hospital.
Él asintió, todavía no convencido. Entonces Olivia colocó la imagen de la cámara en el mostrador. David sosteniendo la caja. Luego la segunda imagen, David mirando a la cámara y sonriendo. Luego reprodujo el vídeo. La postura del oficial cambió. Llamó a otro oficial. Luego salió la detective Marisol Grant. En una pequeña sala de entrevistas, ella me pidió la versión factual. ¿Cuándo fue la última vez que vi el dinero? ¿Quién sabía dónde estaba? ¿Sabía David sobre la cirugía de Lily? ¿Había tomado dinero antes? ¿Admitió algo? Respondí claramente cuando repetí, se recuperará. No seas dramática. Su bolígrafo se detuvo. Luego siguió escribiendo. ¿Tiene la llamada grabada?, preguntó. Negué con la cabeza. No, solo el registro de llamadas y mis notas. Está bien, dijo. Las imágenes son sólidas. Las publicaciones son útiles. Los registros bancarios ayudan a establecer la fuente y el propósito. Deslicé la carpeta por la mesa. Se sintió como dar a extraños pedazos de mi humillación, pero también como construir un muro entre David y mi hija. Luego vino la pregunta que temía. ¿Quiere presentar cargos?, preguntó la detective Grant. Una vez que avancemos, su familia podría reaccionar. Podría llamarlo un préstamo o un malentendido. Olivia me apretó la mano. Por un segundo, vi a David como un niño robando galletas y culpando al perro. Luego vi la pulsera del hospital de Lily. Miré a la detective Grant y dije, sí, quiero presentar cargos. Ella asintió. Entonces lo haremos correctamente. Advirtió que recuperar el dinero rápidamente podría ser difícil si lo había gastado. Mi prioridad es la cirugía de mi hija, dije. La justicia importa, pero la cirugía no puede esperar. Su expresión se suavizó. Pregunte en el hospital sobre asistencia de emergencia y fondos benéficos. Guarde todos los documentos. Afuera, llamé al hospital. La oficina de facturación me transfirió 3 veces antes de que alguien escuchara. Expliqué que el depósito había sido robado y que había presentado una denuncia. Después de una larga pausa, la mujer dijo, envíenos el número de informe. No puedo prometer nada, pero marcaré la cuenta para revisión. Esa pequeña frase se sintió como aire. Al final de la tarde, mi teléfono se llenó de llamadas perdidas. El chat familiar explotó. Mi tía escribió, por favor, no involucre a la policía por un asunto familiar. Un primo escribió, David dijo que le dijiste que podía pedir dinero prestado. Otro dijo, piensa en su futuro. Me quedé mirando este último. Piensa en su futuro, no en el de Lily. Escribí un mensaje, David entró en mi casa sin permiso y tomó el dinero ahorrado para la cirugía de Lily. Tengo imágenes, registros bancarios, documentos del hospital y capturas de pantalla. Presenté una denuncia policial. No me contacten para defender un robo. Luego silencié el chat. Esa noche, David me envió un mensaje de texto, ¿de verdad quieres arruinarme? Tomé una captura de pantalla y le respondí, no, David, tú lo hiciste solo. David aterrizó 2 días después. La detective Grant me llamó a las 10:42 de la mañana y dijo, ha vuelto a California. Le hemos pedido que venga para interrogarlo. Yo estaba en el trabajo limpiando una mesa donde un cliente había dejado 63 centavos y salsa de tomate sobre el recibo. Mi gerente vio mi cara y me dijo que me tomara 10 minutos. Al mediodía, las redes sociales de David cambiaron. Las fotos de Hawái habían desaparecido. Su foto de perfil desapareció. El pie de foto viviendo mi mejor vida se esfumó. Pero Olivia lo había guardado todo. Esa fue la primera pequeña victoria, no venganza. Prueba. Luego mi primo me envió una captura de pantalla de la historia privada de David. Algunas personas prefieren llamar a la policía que hablar con la familia. Casi me reí. Había hablado con él. Él se había reído de mí. Esa tarde, la detective Grant me pidió que fuera a la comisaría. No tienes que hablar con él, dijo. Pero podría haber una oportunidad para una conversación controlada. Podría aclarar sus afirmaciones.
Olivia vino conmigo. En el vestíbulo, mi madre llamó 5 veces. No respondí. No estaba lista para escucharla pedirme que lo perdonara antes de preguntar si Lily estaba bien. La detective Grant explicó que David había venido con un abogado. Afirmó que yo había aceptado verbalmente prestarle dinero porque estaba bajo presión financiera. Dijo que planeaba devolverlo después de su viaje. ¿El viaje? Como si Hawái fuera una emergencia médica. ¿Quieres responder?, preguntó la detective. Sí, dije. Si fue un préstamo, ¿por qué entrar en mi casa cuando yo no estaba, tomar una caja cerrada con llave, ignorar mis llamadas, reírse cuando se le confrontó y borrar sus publicaciones después de que la policía se involucrara? Los ojos de la detective Grant se dirigieron hacia la ventana de observación. Buenas preguntas. Me reuní con David en una sala de conferencias supervisada con su abogado presente porque él quería aclarar las cosas. Cuando entró, se veía diferente de las fotos de Hawái. Sin gafas de sol, sin océano, solo una camisa arrugada, ojos cansados y la misma boca arrogante. Sonrió como si estuviéramos discutiendo por una chaqueta prestada. Sarah dijo. Esto ha ido demasiado lejos. Pensé en Lily, preguntando si se había portado bien. No, dije. Tú fuiste demasiado lejos. Dejé de encubrirte. Su sonrisa se torció. Iba a devolverlo. ¿Cuándo?, pregunté. Después del alquiler del descapotable, después del hotel, después de que mi hija perdiera la fecha de su cirugía. Su abogado le tocó el brazo, pero David lo ignoró. Estás actuando como si se estuviera muriendo en ese momento, dijo. Incluso su abogado bajó la mirada. No levanté la voz. Tú no puedes decidir cuán urgente es su dolor porque querías unas vacaciones. Puso los ojos en blanco. Siempre haces que todo gire en torno a ti y a tu hija. El bolígrafo de la detective Grant se detuvo. El abogado de David susurró bruscamente, pero la ira hizo que David fuera descuidado. Les dijiste a todos que tenías dinero ahorrado, dijo. Te estabas jactando como si fueras mejor que nosotros porque trabajas duro. Lo miré fijamente. Le dije a mi familia que mi hija finalmente podría operarse. Se encogió de hombros. Lo mismo. Fue entonces cuando entendí que David no robó porque estuviera desesperado. Robó porque mi disciplina lo ofendía. La detective Grant preguntó, señor Hayes, ¿cómo sabía dónde estaba ubicada la caja? David se congeló. Su abogado dijo, mi cliente no responderá a eso, pero el daño ya estaba hecho. Si el dinero era un préstamo, ¿por qué necesitaba el escondite? ¿Por qué entrar cuando yo no estaba en casa? ¿Por qué llevarse la caja? Vi miedo cruzar su rostro, no culpa. ¿Miedo? Después de la reunión, la detective Grant dijo que el caso sería remitido al fiscal de distrito. También solicitarían que entregara la llave de repuesto y evitara el contacto conmigo mientras el caso estuviera pendiente. Eso importaba. Durante días, lo había imaginado volviendo enojado y acorralado. A la mañana siguiente, el hospital llamó. La mujer de facturación dijo que podrían mantener temporalmente la fecha de la cirugía de Lily si presentaba el número de informe y solicitaba asistencia de emergencia. No era una solución, pero era un puente. David se enteró de alguna manera y me envió un mensaje de texto, supongo que no necesitabas el dinero tan desesperadamente. Luego llegó otro mensaje, retira los cargos y empezaré a pagarte. Empezar. No devolver todo. No disculparse. Empezar. Reenvié ambos mensajes a la detective Grant. Ella respondió, no te involucres. Sigue documentando. Fue entonces cuando la venganza se volvió diferente de lo que la gente imagina. No eran gritos ni humillación pública. Era paciencia, silencio, dejar que él escribiera su propia confesión, un mensaje arrogante a la vez. Cada insulto se convirtió en evidencia. Cada mentira se convirtió en otra contradicción. David pensó que yo era débil porque estaba cansada. Olvidó que las madres aprenden a funcionar agotadas. Al final de esa semana, el fiscal de distrito solicitó más registros.
La detective Grant dijo que el abogado de David estaba impulsando la historia del préstamo familiar, pero el vídeo, los mensajes de texto, las publicaciones eliminadas y los documentos del hospital lo hacían difícil. Difícil no significa imposible, advirtió. Después de colgar, miré a Lily durmiendo bajo su manta de dinosaurios. El tiempo era lo que David nos había robado. Pero ahora él también lo estaba perdiendo. Sus publicaciones eran más silenciosas. Sus amigos hacían preguntas. Su trabajo había oído rumores. La historia que intentaba controlar se le escapaba de las manos. La primera reunión familiar ocurrió un domingo, y solo accedí después de que la detective Grant dijo que no violaría la recomendación de no contacto siempre y cuando David no estuviera allí. Mi madre insistió en que todos necesitaban sentarse como adultos. Casi dije que los adultos no irrumpen en las casas, pero guardé mi energía. Olivia se ofreció a venir, pero fui sola porque necesitaba que mi familia viera que no me estaba escondiendo. Mi tía la organizó en su comedor, donde habíamos cenado en acción de gracias y fingido que los viejos resentimientos no estaban sentados junto al puré de patatas. Cuando entré, todas las conversaciones se detuvieron. Los ojos de mi madre estaban rojos. Mi tía parecía severa. Dos primos se sentaron como un jurado. Mi madre habló primero. Sara, tu hermano cometió un terrible error. Puse mi carpeta sobre la mesa. Un error es olvidar un cumpleaños. Él entró en mi casa y tomó dinero para una cirugía. Mi tía suspiró. Nadie dice que lo que hizo estuvo bien, pero la policía podría arruinarle la vida. Deslicé el presupuesto del hospital de Lily. Esto es lo que él arriesgó a arruinar. Nadie lo tomó. A la gente le encanta hablar de perdón hasta que la evidencia humaniza a la víctima. Un primo dijo, David nos dijo que le dijiste que podía pedirlo prestado. Puse la imagen de seguridad junto al papel del hospital. ¿Esto parece un préstamo? La habitación se quedó en silencio. Mi madre desvió la mirada. Eso dolió. No necesitaba que le gritara a él. Necesitaba que mirara la verdad. Él sonrió a la cámara, dije. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mi tía susurró, ¿por qué haría eso? Respondí, porque pensó que todos ustedes me presionarían para perdonarlo antes de que llegaran las consecuencias. Eso caló. En el fondo, conocían a David. Conocían su encanto, sus excusas y su habilidad para convertir cada desastre en responsabilidad de otra persona. Habían limpiado después de él durante años y lo llamaban amor. Yo también lo había hecho. Pero robarle a Lily puso fin a la tradición familiar de proteger a David de David. Mi madre comenzó a llorar. Todavía es mi hijo, dijo. Y Lily es mi hija, respondí. Tiene 6 años. No merecía ser sacrificada por él. Mi tía finalmente tomó el presupuesto del hospital. No sabía que era tan claro, dijo. No preguntaste, dije. Esa frase abrió la habitación. Luego mi primo, el mismo que me dijo que pensara en el futuro de David, habló en voz baja. Me pidió dinero antes de Hawái. ¿Cuándo?, pregunté. 2 días antes de que se fuera. Dijo que era para una oportunidad de negocio. Otro primo frunció el ceño. A mí también me preguntó. La cara de mi tía cambió. La historia del préstamo se estaba desmoronando. David había estado buscando dinero antes de venir a mi casa. Les pedí que escribieran lo que él había dicho. Dudaron. Así que lo simplifiqué. No tienen que elegir entre David y yo. Tienen que elegir entre la verdad y una mentira. Mi tía sacó un bloc de notas. Un primo la siguió, luego otro. Mi madre no lo hizo. Se quedó allí llorando, atrapada entre el hijo que quería salvar y la nieta a la que casi había fallado. Cuando me fui, mi tía me acompañó a la puerta. Sara, dijo. Lo siento. Asentí. No estaba lista para perdonar el silencio, pero podía aceptar el comienzo de la verdad. En el coche, fotografié las declaraciones y se las envié a la detective Grant. Me llamó 20 minutos después. Esto ayuda, dijo. El siguiente giro vino del propio David.
Envió un largo correo electrónico a los parientes, copiándome por accidente o arrogancia. Afirmó que yo estaba usando la condición de Lily para la compasión y que él tomó el dinero solo después de que le prometí ayudarlo a reiniciar su vida. Reiniciar su vida en Hawái. Pero a mitad de camino, escribió, solo tomé la caja porque sabía que Sara cambiaría de opinión si volvía a preguntar. Olivia me llamó gritando. ¿Admitió que no había permiso en ese momento? Reenvié el correo electrónico a la detective Grant. Ella respondió, esto es útil. David se dio cuenta del error y envió otro correo electrónico, ignora mi último mensaje. Redacté mal las cosas. Luego otro, Sara, no uses eso. Estaba enojado. No respondí. Mi silencio se estaba convirtiendo en un espejo, y él odiaba verse reflejado en él. Mientras tanto, la solicitud de asistencia hospitalaria de Lily avanzó. El hospital no pudo borrar el depósito, pero un fondo benéfico cubrió parte de él, y la gerente de mi cafetería colocó un pequeño frasco de donaciones cerca de la caja registradora sin usar el nombre de Lily. La nota decía, ayudando a un niño local a recibir atención médica. Al principio me sentí avergonzada. Luego, los clientes comenzaron a dejar billetes. Un cliente habitual me entregó un sobre y dijo, para tu niña. Dentro había $200. Lloré en el almacén, me lavé la cara y volví al trabajo. David se enteró de las donaciones y publicó, los estafadores siempre saben cómo parecer indefensos. 12 minutos después, alguien comentó, esto es sobre el dinero de la cirugía de tu sobrina. Luego otro, no acabas de borrar las fotos de Hawái. Olivia, con mi permiso, publicó, quizás deja de hablar antes de que lo haga la evidencia. David eliminó la publicación, pero las capturas de pantalla se habían extendido. Su empleador solicitó una reunión. Una semana después, los cargos fueron presentados oficialmente. La detective Grant me recordó que los cargos no eran una condena, pero el caso ya no era solo mi dolor en una carpeta. David tendría que responder en un lugar donde no pudiera encantar a la sala con chistes y culpa familiar. Esa noche, le dije a Lily que la fecha de su cirugía todavía era posible. Simplemente dije, mucha gente nos está ayudando. Ella sonrió. ¿Incluso la gente del café? Me reí por primera vez en días. Sí, cariño. Incluso la gente del café. La primera comparecencia de David ante el tribunal no se parecía en nada a las fantasías de venganza, ninguna confesión dramática, ningún juez gritando, solo luces fluorescentes, bancos de madera, nombres murmurados y mi hermano en un traje que no le quedaba bien, tratando de parecer incomprendido. Mi madre se sentó 2 filas detrás de él. Yo me senté enfrente con Olivia y mi tía. Esa disposición de asientos contaba la historia. David miró hacia atrás una vez y vio a mi tía a mi lado. Su cara se tensó. Por primera vez, entendió que el escudo familiar tenía grietas. Su abogado argumentó que esto era un asunto familiar privado exagerado por la emoción. El fiscal respondió con las imágenes, los documentos del hospital, las publicaciones eliminadas, los mensajes de texto y el correo electrónico de David. El juez no decidió la culpabilidad ese día, pero se establecieron las condiciones. Se ordenó a David no contactarme, entregar la llave de repuesto y mantenerse alejado de mi apartamento. Lo más importante, el tribunal discutió la restitución. Sus hombros se hundieron ante esa palabra. Dinero devuelto no como un favor, sino como una obligación. Fuera de la sala, mi madre se acercó a mí. No sabía lo mal que estaba, dijo. Quería decirlo porque tú no querías. En cambio, dije, ahora lo sabes. Lloró, pero esta vez no me pidió que retirara nada. Preguntó, ¿cómo está Lily? Esa fue la primera pregunta que debería haber hecho desde el principio. Respondí, está asustada, pero es fuerte. Mi madre asintió. ¿Puedo verla? Miré hacia las puertas del juzgado donde David había desaparecido. Todavía no, dije. La confianza también tiene que recuperarse. David perdió su trabajo 3 días después. Oficialmente, la empresa citó preocupaciones de conducta y tergiversación. Oficiosamente, todos lo sabían.
Como no podía contactarme directamente, enviaba mensajes a través de parientes. Dile a Sara que destruyó mi carrera. Dile a Sara que me hizo parecer un monstruo. Mi tía finalmente respondió y me envió una captura de pantalla, no parecías un monstruo. Actuaste como uno y la gente lo vio. A veces la justicia suena como una tía que se niega a suavizar la verdad. La parte financiera seguía siendo difícil. El fondo del hospital, las donaciones de la cafetería y los turnos extra nos acercaron, pero no del todo. Odiaba que David pudiera causar daños en una tarde que a una comunidad le tomó reparar. Pero esa comunidad siguió apareciendo. Mi gerente ajustó mi horario. Olivia organizó el papeleo. Una enfermera me habló de otra fundación. Mi tía me entregó un cheque y dijo, para Lily, no para el perdón. Chica, esa distinción importaba. Luego vino la oferta de acuerdo. La detective Grant dijo que el fiscal quería mi opinión. Si David aceptaba la responsabilidad, pagaba la restitución, seguía la libertad condicional y emitía una disculpa por escrito, algunos cargos podrían reducirse. Si se negaba, el caso podría volverse más largo y arriesgado. ¿Qué quieres?, preguntó el fiscal. Quería que se pagara la cirugía de Lily. Quería que David rindiera cuentas. Quería paz. No necesito que sea destruido para mi entretenimiento, dije. Pero el registro debe mostrar que hizo esto. La restitución debe pagarse antes de que gaste otro dólar en sí mismo. Necesito que no haya contacto. Y su disculpa debe decir exactamente lo que hizo. David se resistió. Su primera disculpa decía, siento que esta situación se haya salido de control. La rechacé. La segunda decía, siento que Sara se haya sentido traicionada. También la rechacé. La tercera finalmente decía, entré en la casa de Sara sin permiso, tomé dinero que le pertenecía y estaba destinado a la cirugía de Lily, y lo usé para mis propios gastos personales. Entiendo que mis acciones causaron daño. Las palabras no curaron todo, pero sacaron la verdad a la luz. La restitución provino de cosas que David odiaba perder. Vendió la motocicleta de la que se jactaba. Devolvió artículos caros del viaje. Su reembolso de impuestos fue redirigido. Mi tía dijo que intentó pedir dinero prestado a 3 personas para evitar vender la motocicleta, y los 3 dijeron que no una vez que la verdad fue visible, el viejo sistema de rescate dejó de funcionar. El depósito de la cirugía de Lily se pagó 4 días antes de la fecha límite. Me quedé en la ventanilla de facturación del hospital, sosteniendo el recibo como un pasaporte a otra vida. La mujer sonrió y dijo, está todo listo. Pensé que sentiría victoria. En cambio, mis rodillas flaquearon. Olivia me guió a una silla y lloré porque la fecha estaba a salvo. La noche anterior a la cirugía, Lily preguntó si el tío David iba a visitarla. Me senté a su lado y dije, no, cariño. Tomó decisiones que nos hirieron, y ahora mismo necesitamos espacio. Ella frunció el ceño. Dijo, lo siento. Pensé en la disculpa aprobada por el tribunal. Dijo las palabras, respondí. Pero lo siento, de verdad significa cambiar lo que haces después. Ella asintió. Como cuando derramo jugo y lo limpio. Sonreí. ¿Exacto? Abrazó a su conejo. Entonces tiene un gran lío. La cirugía tuvo lugar un martes por la mañana. Lily fue valiente hasta el último minuto. Luego le tembló la barbilla. ¿Estarás aquí cuando despierte?, preguntó. Seré lo primero que veas, prometí. Horas después, el cirujano dijo, ella lo hizo bien. Fue entonces cuando David realmente perdió. No cuando fue acusado. No cuando vendió su motocicleta. Perdió cuando lo que intentó quitarnos le sobrevivió. Lily se despertó, me vio y susurró, ¿te quedaste? Le besé la mano. Siempre. 3 meses después, David compareció ante el tribunal y leyó su disculpa. Su voz era plana al principio, como si estuviera leyendo instrucciones. Luego, llegó a la línea sobre Lily. Entiendo que mis acciones pusieron en riesgo la atención médica de mi sobrina. Se detuvo.
Quizás las palabras sonaron diferentes en voz alta. Quizás ver a mi madre llorar detrás de él lo hizo real. Quizás solo estaba avergonzado. No lo sé. Había dejado de intentar decodificar los sentimientos de David porque esa había sido otra trampa familiar, pasar más tiempo interpretando su remordimiento que midiendo sus acciones. Continuó, más bajo ahora, entiendo que rompí la confianza con mi familia y causé un daño que no se puede arreglar solo con dinero. Esa línea era verdad, aunque él no lo entendiera completamente. El juez aceptó el acuerdo. David recibió libertad condicional, restitución obligatoria, servicio comunitario y una orden de no contacto a menos que yo eligiera lo contrario. También tenía antecedentes penales adjuntos a su elección. Algunos podrían decir que no fue suficiente. Otros podrían decir que fue demasiado porque era familia. Yo ya no medía la justicia por la comodidad de otras personas. La medía por si Lily estaba a salvo, si la verdad estaba registrada y si David finalmente enfrentó una consecuencia de la que no pudo reírse. Después del tribunal, me miró como si quisiera una conversación privada. No se la di. No quedaba nada que negociar en un pasillo. Mi madre me abrazó fuera del juzgado. Esta vez la dejé. Susurró, siento haberte pedido que llevaras esto sola. Le dije, no le pidas a Lily que lo perdone antes de que entienda lo que pasó. Mi madre asintió. No lo haré. Ese fue el comienzo de un límite familiar diferente. No perfecto, no mágicamente curado, pero honesto. Lily se recuperó lentamente, luego maravillosamente. La primera vez que corrió por la hierba fuera de nuestro apartamento sin detenerse a recuperar el aliento, me di la vuelta para que no me viera llorar. Gritó, «Mami, mira». Y lo hice. Su pelo volaba detrás de ella. Sus zapatillas brillaban a través de la hierba. Su risa hizo que la fea historia se sintiera más pequeña. No desaparecida, más pequeña. Algunas heridas se convierten en parte del mapa que muestra lo lejos que llegaste. Los clientes de la cafetería seguían preguntando por ella. El frasco de donaciones se retiró después de la cirugía, pero la gente seguía dejando notas para pegatinas, para helados, para la niña valiente. Lily hizo una tarjeta de agradecimiento con corazones torcidos y demasiado brillo, y la pegamos junto a la caja registradora. Una mujer la leyó y dijo, «Parece que tu hija tiene todo un pueblo detrás de ella». Sonreí. Así es. Solía pensar que estaba sola porque había aprendido a no pedir ayuda a personas que la hacían cara. Pero el verdadero apoyo no te humilla, no exige silencio ni te pide que protejas a la persona que te hirió. Se para a tu lado y dice, ¿qué hacemos ahora? David se mudó después de que terminó el caso. Mi tía dijo que se estaba quedando con un viejo amigo en Arizona e intentando empezar de nuevo. Espero que eso sea cierto, no porque lo excuse, sino porque ya no quiero pasar mi vida esperando su caída. La gente espera que la venganza termine con el odio ardiendo para siempre. Pero la venganza más limpia que encontré no fue volverme cruel porque alguien más lo fuera. Fue construir una vida donde su acceso terminara. Fue ver a Lily sanar, dormir con nuevas cerraduras en la puerta y saber que si alguna vez contaba la historia de otra manera, la verdad existía en los registros judiciales, capturas de pantalla, declaraciones y en todos los que finalmente lo vieron claramente. Una tarde, Lily encontró una vieja foto de David en un picnic familiar. ¿Todavía está en problemas?, preguntó. Me senté a su lado. Tuvo consecuencias, dije. Ahora tiene que tomar decisiones. Ella trazó la foto. ¿Lo odias? Pensé con cuidado. Los niños recuerdan el clima emocional de un hogar más que los discursos. No, dije, pero no confío en él. Y no tenemos que dejar que la gente se acerque solo porque son parientes. Ella asintió. Incluso si dicen, lo siento. Incluso entonces dije. El, lo siento, solo abre una puerta si un cambio de comportamiento está detrás de ella. Esa se convirtió en la lección que llevé conmigo. La familia puede ser hermosa. La familia puede aparecer en las salas de espera del hospital. Escribir declaraciones cuando la verdad es difícil. Donar en silencio. Disculparse tarde e intentar mejorar. Pero la familia no es una licencia para hacer daño.
la sangre no borra la responsabilidad. El amor no requiere que le entregues el arma a alguien de nuevo porque lloró después de usarla. La gente me preguntó si me arrepentía de haber llamado a la policía. Siempre respondo lo mismo. Me arrepiento de haberle dado una llave a David. Me arrepiento de haberle dicho dónde estaba el dinero. Me arrepiento de haber ignorado años de señales de advertencia porque no quería parecer implacable. Pero no me arrepiento de proteger a mi hija. No me arrepiento de elegir la evidencia sobre el caos. Si me hubiera quedado en silencio, David habría aprendido que el dolor de Lily tenía un precio. Y ese precio podría ser robado sin consecuencias. En cambio, aprendió que mi amabilidad tenía un límite. El último mensaje que envió a través de mi madre fue simple: dile a Sara que de verdad lo siento. No respondí. Quizás algún día lo haga. Quizás algún día le entienda que la disculpa no es un atajo de vuelta a la vida de alguien. Pero ese día no se le debe a él. El perdón, si alguna vez llega, me pertenecerá a mí y a Lily, no a la presión familiar ni a la culpa. En el 7º cumpleaños de Lily, hicimos una pequeña fiesta en el parque. Cupcakes, globos, algunos niños de la escuela, Olivia tomando demasiadas fotos, mi madre sirviendo limonada, mi tía persiguiendo servilletas al viento. Lily corrió, rió, abrió regalos y llevó una corona de papel deslizándose sobre un ojo. Cerca del final, se subió a mi regazo y susurró: «Este es el mejor día». La abracé fuerte y miré a mi alrededor a la gente que se había quedado, la gente que había cambiado y el espacio vacío donde solía sentarse la traición. El mío también, le dije. Así que, si estás escuchando y preguntándote si estás equivocado por hacer que alguien rinda cuentas porque es familia, escucha atentamente. Puedes amar tu historia con alguien y aún así proteger tu futuro de ellos. Puedes recordar quiénes solían ser y aún así responder a quienes eligieron convertirse. Mi hermano irrumpió en mi casa y tomó los ahorros que había guardado para la cirugía de mi pequeña. Él pensó que yo lloraría, suplicaría y me quedaría en silencio. En cambio, guardé los registros, las publicaciones, las imágenes, los mensajes y cada palabra descuidada que me lanzó. Se lo di todo a la policía. Protegí a mi hija. Y cuando finalmente aterrizó, la vida que él estaba viviendo al máximo se convirtió en la evidencia que lo atrapó.